Hola, ¿qué tal amigos? Estamos aquí con el señor Jaime Villajo, quien es familiar de uno de los militares implicados en el caso de los 4 de las Malvinas. El señor Villajo, como familiar de uno de los militares, pues no sé, nos comenta que existen ciertas irregularidades dentro del proceso y nos ha pedido este espacio para expresar lo que está sucediendo con los militares. Amigo, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Estamos aquí transmitiendo en vivo en TikTok Live. Y quería primero a ver si podemos hacer un recuento de todo lo que ha ido pasando desde el transcurso, de lo que ocurrió ya, obviamente, ya todo documentado, en el proceso, cómo se está dando el caso, cómo inició. Hagamos un recuento según lo que ya está en el juicio, en el proceso, en los documentos que han sido validados ya. ¿Cómo se dio, cómo inició este caso? Pues muy buenas tardes, cinta licenciada. Sí, en efecto, eh, como usted dice de entrada, ¿no? Nosotros como familiares nos hemos sentido con ciertos sinsabores en lo que va dándose el proceso, en el sentido de la falta de transparencia y ciertos niveles de injusticia que todos y cada uno de los familiares de los 16 inmersos en este proceso nos sentimos. Efectivamente, como familiares hemos estado pendientes de cada uno de los pasos y el proceso que ha ido avanzando. Entonces, como para hacer un recuento, tenemos conocimiento y eso está establecido ya en el expediente a nivel de la función judicial. Esto se inicia el 8 de diciembre del año 2024, cuando dos patrullas de la Fuerza Aérea, cumpliendo funciones dispuestas por el mando institucional, pues realizan un traslado y custodia de un vehículo hacia la ciudad de Guayaquil, a las oficinas de la aduana, ubicadas en la 25 de julio. Posteriormente a su regreso, luego de haber dado cumplimiento de una orden superior, ellos regresaban, anotando que durante este periodo y mucho más antes estábamos nosotros como sociedad y también como comunidad atravesando un estado de excepción, es decir, que estábamos, como conocemos y es de conocimiento público, estamos en este momento atravesando una convulsión social por el tema de la delincuencia. Entonces, ahí trabaja tanto la policía como las Fuerzas Armadas en general. Entonces, bajo esa perspectiva, pues los señores militares retornaban a la base luego de haber dado cumplimiento, pero ante el llamado de la comunidad de que existían sujetos bajo el puente del Mall del Sur, ubicado en la 25 de julio, ellos acuden a ver qué es lo que está sucediendo. Entonces se percatan de lo que conocemos, que habían jóvenes, adolescentes, un número de 10 aproximadamente, que estaban cometiendo un ilícito e inclusive la víctima era una chica, de lo que conocemos. Entonces los servidores militares actúan y retienen a 3, siendo uno el cuarto de los retenidos, pues entregados por el populacho, llamémoslo así, a la gente. Entonces, una vez que son detenidos, pues el jefe de la patrulla, un señor oficial en el grado subteniente, dispone, pues, lógicamente, ser trasladados hasta el cuartel Virgen de Fátima, que es un cuartel que queda cercano a las instalaciones de Taura, donde ellos pertenecen, ¿no? Donde ellos pertenecen, estaban prestando sus servicios en el Gomay de Taura, entonces ellos retornaban. Entonces, de lo que se conoce, eso también, lo que reposa en los expedientes, se conoce que ellos retornaban y el retorno, pues, previo a ingresar ya a la comunidad de Taura, se encuentran con personas que estaban consumiendo alcohol, motocicletas, que de pronto podían ser un riesgo para la integridad tanto de los servidores militares como de los detenidos en ese momento. Entonces ellos optan por tomar un camino vecinal y
se encuentra con un obstáculo. En ese obstáculo, para retirarlo del camino, de lo que se sabe, son ayudados por los adolescentes a retirar. En esto, uno de ellos, que era el más grande, el adulto, que desconozco el nombre obviamente, pero de lo que se conoce en el expediente, pide, solicita, ruega que sean liberados y que ya no lo iban a volver a hacer. Entonces, accede en este caso el oficial al mando de que puedan irse a su casa. Es decir, hasta ahí la intervención de los señores militares. Eso consta y eso es palpable de las versiones que inclusive tenemos nosotros y que reposan en el expediente, también dicho por el padre de uno de los menores, que posterior a este evento, él se contactó, se comunicó vía telefónica con su padre pidiéndole ayuda y que le vayan a llevar, porque estaban muy lejos en virtud de que habían sido retenidos por los militares y habían sido abandonados o dejados ahí en ese lugar. Entonces, hasta ahí es lo que se conoce. Posteriormente, ya de acuerdo a trabajos investigativos, también de lo que se ha ido recopilando información, se sabe que la persona que prestó o facilitó ese teléfono, esa llamada telefónica, en donde el padre también corrobora, el padre de uno de los menores corrobora que sí, efectivamente llamó, conversó con su hijo, es el señor Tomalá. Entonces, esta tal entrega... El señor Tomalá, en algún momento se dijo que el señor había desaparecido ya, sí. o sí alcanzó a dar su versión. De lo que conocemos, sí, realizó la versión libre y voluntaria en las dependencias de la Valdivia, o sea, sí vino él a dar. Entonces, eso se corrobora, inclusive indicando que, bueno, sí, prestó, facilitó ese medio de comunicación. Entonces, eso consta en el expediente. El padre también reitera esa versión al decir, sí, mi hijo me llamó, me dijo que estaba acá y que requería que le vayan a llevar. Entonces, el padre. Entonces, eso da las muestras de que obviamente sí, los señores militares les dejaron, pero los jóvenes requirieron ayuda de otra persona y esas otras personas fueron aquellas que tomaron decisiones que lamentablemente conocemos actualmente conllevaron a la pérdida de la vida, ¿no? No sabemos realmente en qué circunstancias, pero también por ahí de las investigaciones realizadas, de lo que se conoce por una persona de apellido Valverde, que sabe que un tipo de una banda X fue el que dispuso que los chicos sean eliminados en virtud de que ellos eran de otra banda. Lo que se conoce, lo que se sabe. ¿Eso consta en el expediente? Sí, efectivamente, eso se sabe, consta en el expediente y entiendo que... ¿Y en base a quién nace esa información? La información nace por cuanto se sabe que un señor oficial de asuntos internos de la FAE empieza a realizar las investigaciones, por ahí también a sacar información en Taura, a ver cuál fue la persona que le facilitó el teléfono. Entonces, esa persona, un oficial jefe de esa área, pues saca esa información. Entonces, eso inclusive se agrega al expediente de lo que se conoce. ¿Y hay pruebas de esa información o solamente la versión del militar? No, las pruebas están claras por cuanto tanto el padre, él indica que sí, efectivamente, recibió la llamada, haciendo el estudio también de la trazabilidad de las llamadas telefónicas. Ya se sabe que él recibió la llamada a determinada hora por parte de tal número telefónico que correspondía al señor Tomalá. Entonces, eso es claro en ese sentido. Y una vez que ya el oficial da la orden de que los chicos puedan irse y no llevados a la autoridad de la policía como corresponde, ¿qué pasó después? De lo que se conoce, ¿no? Se conoce que los chicos optaron por tomar su camino y pedir ayuda, requerir de alguna persona para que les trasladen. Me imagino que en el sentido de movilidad, en virtud de que estaban por
el sector de Taura. Y ellos vivían o residían por el sector de las Malvinas. Sí, yo me refiero a los militares. No, de lo que se conoce, una vez terminado eso, los militares ingresan a la base de Taura, hacen conocer el particular del cumplimiento de sus funciones y lógicamente hasta ahí la intervención de ellos, una vez que cumplieron con su trabajo, sin sospechar siquiera que podía haber tenido este desenlace de los adolescentes. También se dijo que cuando los militares ingresaron, salieron unos motorizados. No, sí se escuchó como rumor efectivamente ese tipo de cosas, pero luego haciendo un análisis técnico de los teléfonos y la trazabilidad de los lugares a donde se dirigieron esas personas, se determina que ellos se dirigieron a sus domicilios, parte o algunos de ellos pues en la ciudad de Milagro y por la zona aledaña. Una vez que cumplen sus funciones, pues a sus casas, a donde sus familias. Entonces eso ya está establecido claramente. Lamentablemente los rumores se dan, ¿no? Y esos rumores es lo que en cierta medida enferma a la comunidad, digamos así, a la sociedad, en el sentido de decir, capaz que ellos una vez que salieron de la base fueron a hacer alguna actividad, pero más no de lo que se conoce. La trazabilidad del estudio técnico determina que ellos fueron a sus casas, a sus domicilios. O sea, hay las pruebas de que el rumor que se decía que al final los 4 que salieron en la moto fueron a ver a los niños, eso no. Claro, no. Porque analizaron los teléfonos, usted dice, ¿no? Claro, está descartado. Inclusive me imagino que el GPS. Sí, exactamente. E inclusive hay que tomar en consideración, y eso es claro, ¿no? Y sensato pensarlo. En un momento dado, los jefes administrativos u operativos de las patrullas de carácter sorpresivo les retiran los teléfonos a los militares, a todos. No, ellos no sabían. Después de que, bueno, los militares llegaron a la base y de ahí, ¿qué más pasó? Al día siguiente, ¿qué pasó? Al día siguiente, aparentemente no había novedades, ellos cumplieron con su trabajo y salieron dispuestos a seguir trabajando. Al segundo día, recién se enteran de que había esta novedad. Entonces son retirados del teléfono y retenidos. En ese momento son retenidos sin orden de autoridad, ojo, simplemente por disposición del comandante del ala correspondiente a Taura. Son retenidos, en donde inclusive eran súper vigilados, de lo que se conoce. Tuve la suerte de hablar con mi sobrino, súper vigilados con hombres armados, siendo sus compañeros, hasta para ir al baño. ¿Sí? Hasta cuando se dio la audiencia de formulación de cargos con fecha 31 de diciembre, en donde ahí el fiscal y el juez dispuso la prisión preventiva para los 16 militares. Ojo, que no solamente están ellos detenidos desde el 31, sino que desde el 10 de diciembre de 2024 a la fecha ya estamos hablando de 9 meses aproximadamente y un poco más. Entonces, eso es. De ahí, pues lamentablemente ha habido evidencias, diligencias que se han ido evacuando y también situaciones que han ido sucediendo y que han llamado mucho la atención. No estoy yo para juzgar la actuación de pronto de los fiscales, de los jueces. Sin embargo, de aquello, el hecho de que el caso se ha hecho mediático y mucho peor, politizado, dadas las circunstancias que estaba atravesando en ese momento el país. Imagínense, estábamos en etapa de elecciones. En etapa de elecciones. Y eso, pues, lamentablemente, quiso ser aprovechado por cierta banda política para sacar ventaja. A tal punto que al presidente Noboa le reconocieron como comandante en jefe permanentemente. ¿Cuál era el fin subliminal, dijera yo? Hacer creer a la comunidad, a la sociedad, de que él era coparticipante o responsable de lo que ellos estaban denunciando. A eso se sumaron personajes políticos
de un determinado partido político, también la Comisión de los Derechos Humanos, para no sé qué, en qué sentido, pero quizá tengan algún fin. No quiero de pronto ser proyectivo en eso de lo que ellos están a la fecha queriendo, pero es de darse cuenta, ¿no? Lo que... Claro, eso fue visible también para todos, o sea, en las redes sociales todos pudimos darnos cuenta cómo el caso inmediatamente se hizo mediático y fue aprovechado incluso para bajarle hasta la popularidad al presidente Noboa, porque vimos a un Patiño ya haciendo el papel de reportero, yendo a entrevistar a los padres del niño. Luego vimos también a una Paola Cabezas en la asamblea el día de las acreditaciones con un vestido con la figura de los 4 niños, o sea, cosas como que no tienen en realidad ninguna relación, sino que más bien ellos lo usaron como una imagen política. Sí, lamentablemente, como usted lo manifiesta, eso nos hemos dado cuenta y quizá eso también sea ese freno, ese obstáculo que al momento se tiene que pasar para que la situación sea transparente, la defensa de los militares se pueda hacer con transparencia, equidad y justicia. Yo me pregunto, muchas ocasiones no tengo respuesta a mi pregunta, ¿no? Pero hay organismos que se defienden y defienden a las personas, está bien, como la Organización de las Naciones Unidas, los derechos humanos, está perfecto, está para defendernos a nosotros. Pero también hay ese lema que decimos, los buenos somos más. Pero los buenos somos aquellas personas que trabajamos honestamente, dignamente, servimos y estamos planteados o tenemos nuestra vida basado en lo que es la moral, la ética y las buenas costumbres. Pero, mire usted, y eso sí, inclusive es un reto, ¿no? Que alguien me lo diga. Nosotros tenemos cada semana muertes policiales, han muerto militares y me pregunto, ¿algún funcionario de los derechos humanos ha llegado hacia los familiares y decir o acercarse con sus condolencias de alguna manera? En lo absoluto jamás. Pero cae un detenido o algún servidor policial comete un exabrupto de una detención y a través de causarle una herida, ahí le caen por el procedimiento. Entonces, ¿en qué país vivimos? Si decimos que los buenos somos más, ¿por qué nosotros nos seguimos allanando hacia lo que es negativo y no vamos a lo positivo en defensa de los derechos de la gente honrada, de la gente honesta? Y eso es lo que son los señores militares, porque ellos provienen de hogares como nosotros, de clase media, de clase baja, en donde queremos con nuestro trabajo, nuestro esfuerzo, nuestro sacrificio, salir adelante. En muchas ocasiones los padres se sacrifican para darle una educación y nos sacrificamos para darle la mejor educación a los hijos. Pero la mejor educación es la casa, los ejemplos, los valores, la moral con la que le enseñemos a nuestros hijos ser responsables, honestos y honrados. Eso también es un llamado de atención para toda la sociedad y no viviríamos en este mundo que estamos actualmente viviendo si nosotros hiciéramos hincapié en eso como familia, como hogar. Ahora, a estas alturas del proceso, ¿estaría ya documentado efectivamente que los militares no tuvieron nada que ver en el deceso de los 4 de las Malvinas? ¿Está eso claro? Yo me atrevo a decir que sí, al 100% muy claro. Ellos ellos no asesinaron, ellos no quitaron la vida absolutamente a nadie. Pero si de algo se tuviera que a ellos de pronto tender a responsabilizar es de no haber cumplido quizá el protocolo de la detención y entregarle en manos de la policía. Lamentablemente la susceptibilidad y la humanidad del jefe de la patrulla dijo, está bien, se fueron de aquí, no quiero verles más, con el afán de darles un escarmiento, pero sin saber lo que se pudo haber proyectado a futuro. Entonces, que se quiera de ese árbol caído culpabilizar que ellos fueron, no. Y otra cosa de los sinsabores que a nosotros nos queda como familiares es que estamos viendo últimamente que hay casos, pero de magnitud
delincuencial, pero absolutamente exorbitante. Y los jueces determinan medidas cautelares. Presentan un certificado médico, así lo encuentren con todas las evidencias, se van a su casa que tiene que ser atendido por un médico y que con medidas cautelares de presentarse cada 15 días. Me pregunto yo, ¿los militares acaso son asesinos, sicarios de alto peligro para que no puedan defenderse afuera, no puedan defenderse como las demás personas? Mire, ha habido casos inclusive de corrupción, que es que el quitarle el pan de cada día a las personas que realmente necesitan lo que es la corrupción aquí de los servidores públicos. Y ellos cogen, se van fuera del país a disfrutar esa fortuna. Entonces, no hay justicia realmente. Entonces, estamos viviendo en un plano de la injusticia y no se mide de pronto con la misma vara a todos, con el afán de pronto frenético y de sacar a la luz y resaltar esto porque es mediático, es político, es que no se deja avanzar. Claro. El militar, el que es su sobrino, familiar suyo, ¿él tal vez tiene hijos? Por supuesto, tiene 3 hijos menores de edad. Ya. Y lo que a la final muchas personas también podrían estarse preguntando, tal vez él, ¿qué pensaría de si los menores, los adolescentes que fueron víctimas de este hecho, a la final fuera un hijo de ellos o suyo? Claro, sí, a mí me preguntan qué pasaría si fuera uno de sus hijos. La respuesta sería tan clara y evidente, dijera, si fueran mis hijos no estuvieran allí. Porque como padre responsable y con disciplina, mis hijos estarían en casa, recibiendo ese ejemplo, teniendo seguridad como padre responsable, obviamente. Pero lógicamente, si yo no fuese un padre responsable, no me voy a dar cuenta si vendrán, a qué horas entrarán a dormir, de dónde tendrán para comprarse un teléfono, por qué tendrán dinero si yo no les he dado. Entonces, eso ya es cuestión de no ser tan inteligente, ¿no? 1 más 1 es 2, simplemente y darse cuenta por qué será que tienen sin haberles dado. Claro, un poco también de corresponsabilidad por parte de los padres, sobre todo, efectivamente, ¿no? Si son adolescentes, estar afuera en las calles a altas horas de la noche tampoco es algo normal. Tampoco se justifica lo que le pasó a estos chicos que hayan terminado de esta manera tan vil y que fueran entregados en manos, pues, que fueran a caer ya luego en manos de delincuentes, ¿no? A pesar de que los militares, a pesar de que el oficial dio la orden de que se vayan por pena o no sé por qué lo hizo y dejarlos tan lejos, estaban también al otro lado, imagínense, ¿no? No es que los dejó a 2 cuadras ni a 5 cuadras, los dejó prácticamente al otro lado de la ciudad, a altas horas de la noche. Pensar un poquito también que estos chicos cómo iban a regresarse acá a Guayaquil, y tomar esa decisión también fue una irresponsabilidad muy grande. Ahora, la decisión de un oficial, ¿cómo funciona esto en la tropa? Si eran 16 militares, aquí ya está en estos 16, ¿está incluido el oficial? Por supuesto, Ya, ok, entonces son 15 militares a cargo de un oficial, ¿verdad? La pregunta es, ¿sobre quién entonces recae la responsabilidad de haber dejado en libertad a los niños? ¿Sobre el oficial o sobre también los otros 15? Bueno, porque me imagino que ellos siguen órdenes también, ¿no? Siendo realistas, de acuerdo a su pregunta, nosotros como institución, digo nosotros porque soy parte de una sociedad, ¿no? Como institución uniformada tenemos normativas y reglamentos. Y netamente la función castrense que desempeñamos nosotros, lo hacemos en base a disposiciones. Y por algo tenemos nuestros jefes. El jefe inmediato superior es el que da las disposiciones. En este caso,
había un señor oficial el que dio la disposición de que lo trasladen y luego con un sentido yo más le veo de empatía, de sensibilidad, de que no vuelvan a cometer este tipo de imprudencias. Los adolescentes optó por él tomar la decisión de irse y obviamente la decisión por ser el más antiguo es de él, ¿no? Pero ya digo, yo argumento que fue por el afán de sensibilizarse, tener empatía y más que todo generar un escarmiento de que no lo vuelvan a hacer, más nunca proyectar esto que iba a suceder, que iba a pasar, jamás, porque al menos ellos están formados dentro de un código de honor en donde debe priorizarse la vida, debe priorizarse la equidad, la justicia, el servicio más que todo a la sociedad, porque al ser funcionario público y mucho más de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, estamos para proteger y salvaguardar la vida. Si bien es cierto, se cometió pronto ese error, no con el afán de que se genere un daño posterior, que fue ese lamentable desenlace. Y digo lamentable porque si hay que ponerse en los zapatos de los familiares, en donde lamentablemente perder un familiar sí es trágico, pero sí nos llama mucho a la reflexión y hay que en su momento nosotros ser así mismo reflexivos, vuelvo y repito, como para determinar cómo mismo fue y responsabilizar efectivamente a las personas que sí cometieron este macabro hecho, porque sí es inhumano el haber hecho esa situación. ¿Cómo se llegó a conocer el hecho de que los menores llamaron al papá y luego el papá dijo que los esperara? ¿Cómo recopilaron esos datos? ¿En qué momento se hizo esa investigación? Ya, eso se llega a saber de lo que conozco, ¿no? Por parte del propio padre. Cuando ya desaparecen los hijos, haciendo una denuncia indicándole que recibió una llamada, indicando que su hijo había indicado que había sido retenido por los militares y que ellos le soltaron en tal parte. Y él pedía que le vengan a ver. Entonces, eso es por versión del propio padre. ¿Y cómo dieron con el lugar donde estaban los cuerpos de los adolescentes? De lo que se conoce a sí mismo es una persona que se acercó a la fiscalía a rendir una versión de apellido Valverde, como le había dicho. Él en sus versiones, en lo que había manifestado, es que él es una persona del sector que quería permanecer casi en el anonimato, pero había escuchado al haber ingresado a un bar donde libaban particularmente las personas que son de bandas delictuales. Entonces había escuchado que tal persona y en tal lugar les habían botado a los chicos. Entonces él da esa información y con información de esa persona la policía se traslada y efectivamente encuentran los cuerpos. Eso es lo que se conoce. Pero obviamente también es ese trabajo. Todo eso está documentado. Sí, de lo que se conoce sí está en el expediente. Uh-huh. Entonces, por eso digo, se conoce que hasta la saciedad, ¿no? Tanto señor fiscal, señor juez, de lo que yo estoy manifestando es así. Pero lamentablemente, vuelvo y repito, el tema mediático y politizado hace que se genere un boom social queriéndole achacar no solamente a los militares, sino como Fuerzas Armadas, a debilitar las Fuerzas Armadas como que fuese como institución la responsable. Dicho sea de parte también, ¿no? Hacer un llamado a las autoridades de las Fuerzas Armadas, en este caso de la Fuerza Aérea, a que existe ese respaldo, ¿no? A los militares, ya que ellos tampoco han recibido ese respaldo, ni jurídico, ni de asesoramiento, sino que más bien desde el primer momento que ellos se enteraron, fueron tratados como detenidos, retirados de sus prendas, dentro de los cuales estaban los teléfonos, y esos teléfonos también fueron sometidos a las pericias correspondientes, en donde ahí precisamente de los resultados, como fueron retenidos de manera sorpresiva, ahí están las comunicaciones de ellos, pues, en donde ellos dicen, no tienen absolutamente nada, y de tan inocentemente las conversaciones que ellos realizaban en el sentido de que
hay pito por ese caso de los muchachos que les mandamos, les dice, así en esas palabras. Y hay otro que responde, dice, pero ¿qué pito si les mandamos? Ya han de aparecer, por ahí han de estar. Entonces, tanto es así que si hubiesen ellos tenido algo que ver en esas comunicaciones, en esa pericia, hubiese aparecido algo que les incrimine, pero no existe nada. Entonces, sí eso es de conocimiento. Lo que sí pediría yo de pronto que esto conozca, la sociedad conozca la realidad de las cosas, ¿sí? Y se trate al menos de con justicia de llevar el caso. Imagínense ahora de donde ellos están, 11 están en la Tacunga, detenidos. Acabamos de conocer que inclusive el tema del economato, que es aquel que les proporciona, cancelando un valor, obviamente, ¿no? Por parte de los familiares tienen que suministrarles o adquirir lo que son útiles de aseo, también algo para que ellos puedan hidratarse. No hay esa posibilidad, ya que la alimentación realmente... ¿Por qué no hay? Porque... ¿No hay a nivel general o no hay para ellos? No, se ha suspendido en estos días, existía. Sabemos que la alimentación obviamente a nivel de los internos es de pésima a mala, ¿no? Entonces ellos por lo menos para quizás solventar eso, quizá aparte de aquello, comerse una galleta, tomarse un yogur, pero dicen que ahorita no tienen esa posibilidad porque como que está cerrado es para el acceso de ellos en estos momentos. Entonces eso también como que se deshumaniza un poco el trato para ellos. Claro. ¿Por qué solo están 11? ¿Y los otros 5? Están 11 en la Tacunga, otros 5 están en Quito, por cuanto ellos se acogieron a un recurso jurídico que se denomina la cooperación eficaz. Entonces, dentro de lo cual, jurídicamente, de lo que conozco, yo no soy abogado, ¿no? Yo le estoy dando mi versión de acuerdo al conocimiento de los hechos. Ese recurso jurídico implica que al acogerse a la cooperación eficaz, podrían a futuro, si es que ellos saldrían culpables, de tener una rebaja de penas considerable. Entonces, ellos lo que han optado es por decir lo mismo, sino con la salvedad de que el señor oficial y por ahí un compañero, cuando ya les estaban ya mandándoles libres, simplemente con con una correa decir, no, hasta aquí nomás, no lo vuelvas a hacer y te fuiste. O sea, esa fue la colaboración eficaz y por eso ellos están en la ciudad de Quito, de lo que se conoce. Ya. Bajo las mismas circunstancias, obviamente, detenidos. Ya, claro, porque una cooperación eficaz se entiende cuando alguien va a aportar con una información, pues que el resto estaría ocultando en este caso, ¿no? Y que sería clave para determinar qué pasó con los adolescentes. Pero si usted dice que solamente hay esa salvedad, que es que el oficial que le mete un latigazo, tal vez. Quizá puede ser eso, quizá. Ya. La única diferencia de lo que los otros han dicho, pues ahí como que, ¿cuál es la cooperación eficaz? Pues no, queda sí, como la duda. Sí, eso tendrá que ya dilucidar, en este caso, la función judicial, si es que en efecto esa cooperación eficaz ha sido, como dice el término, no eficaz, pero hemos llegado a lo mismo de que los chicos fueron liberados a fin de que no lo vuelvan a hacer y que se regresen a sus casas. Eso es en definitiva lo que ha sucedido. Ayer veíamos unas imágenes de los familiares de los militares. De lo que conozco es en el ministerio, en la ciudad de Quito. ¿El ministerio de? El Ministerio de Defensa. Ellos se han agrupado afuera. Sí, requiriendo que el comando de la FAE, pues, aparte del asesoramiento, les brinden el apoyo correspondiente en el plano jurídico, porque son parte, son su tropa, y uno como un comandante tiene que pelear por su tropa, ¿sí? Después de todo, ellos estuvieron cumpliendo un trabajo que fue dispuesto por el alto mando, ellos lo hicieron, y como un trabajo constitucional también, atender ese clamor ciudadano de un presunto delito que se estaba cometiendo. Entonces, ellos actuaron bajo esa perspectiva. No es que actuaron de manera ilegal,
antojadiza y con el afán de causar daño. Entonces, no ha habido esa respuesta, no ha habido ese apoyo. Entonces, eso es lo que estaban pidiendo. También se ha hecho plantones a nivel de la Plaza Grande, allá en el Palacio de Carondelet, para que se escuche, ¿no?, el clamor de las familias, porque como le vuelvo y le repito, ellos son hermanos, hijos, son padres, que requieren también pues de tener una vida. Ellos también tienen una vida social. Es más, siempre, como le dije, yo me pregunto, ¿no?, tantos presuntos delincuentes, llamémoslo así, porque ahora es prohibido decir delincuente, presunto delincuente que cae con evidencias. Inclusive vamos a un antecedente. Acá en la ciudad de Guayaquil sucedió que asesinaron a una asiática, secuestraron a un comerciante. Total, fueron 4 personas que estaban extorsionadas y por no pagar esa extorsión fueron asesinadas. Se le encontró en una cisterna muertas, asesinadas, porque fue a sangre fría. Y los autores recibieron medidas cautelares. Entonces, lo que se está pidiendo es esa revisión también de las medidas cautelares para que los señores militares puedan defenderse afuera, cumpliendo su trabajo. Por eso también se pide en el plano administrativo a nivel de la comandancia, pues estaba pidiendo al comandante que se vea, se revise, se analice el apoyo que debe existir y no de pronto vayan a tomar una decisión apresurada y decir firmar una baja y de dejarles en la indefensión a ellos, considerando que ellos son padres, tienen su familia, tienen hijos, en el caso de mi sobrino, hijos menores que todavía no van ni a la escuela, y uno de ellos sí está en la formación académica y requieren aparte de lo económico, requieren del apoyo familiar, del cariño, de ver a su padre. Entonces, eso también, esos dramas, cada uno de los 16 militares lo tienen. Eso también se debería considerar. Entonces, yo sé que de pronto la situación política o mediática a la función judicial no llega a su sensibilidad, pero sí quisiera que a través de la presidencia de la República y de los altos mandos de las Fuerzas Armadas se analice, se revise y se tome el caso como corresponde, que haya ese apoyo. Hay algo también que me parece muy curioso, el tema de los videos. En un principio se vio solamente un video donde pues estaba la patrulla militar y cómo subían a los chicos. ¿Qué hay de esos videos? Porque luego apareció otro video que supuestamente se había filtrado y sin embargo también se dijo que había un lapso de 10 minutos de esos videos que no estaban. O sea, ¿qué hay de cierto de eso? Sí, efectivamente, de eso lo que se conoce es que hay un recorte de ese video por 10 minutos previos a la aprehensión de los adolescentes. Sin embargo, de eso, de los 10 minutos de esos que tienen un espacio hacia atrás, igual se logra identificar que uno de los jóvenes, inclusive, porque no son solamente los 4, son alrededor de 10 personas, 10 jóvenes que estaban pues ahí realizando actividades no de saludo ni nada efusivo, sino inclusive a través de De una fútbol. patada voladora. Claro, nada de actividad futbolística porque en medio de la calle no se puede hacer eso. Pero sí estaba haciendo unas actitudes anómalas. No quiero decir estaban delinquiendo porque estaría yo elucubrando, diciendo cosas que, que no están basadas en la realidad. Sin embargo, de eso se ve que uno de los jóvenes lanza una patada voladora a una persona que la esquiva y no se deja ser golpeada. Entonces, hay ese espacio de 10 minutos de lo que conocemos oficialmente, no sabemos por qué, pero sin embargo, Segura EP, que es municipal, son los encargados de la grabación y administración de esos videos. Entonces, sospechosamente no sabemos por qué se corta y no se puede también eh, conocer con exactitud. Entonces ahí entiendo yo, se vería claramente las cosas. Entonces determinaríamos también inclusive ese tinte político de intereses que existe al no revelarse ese espacio de tiempo de los 10 minutos.
Y legalmente se puede hacer eso, se puede optar de pronto eh, Segura EP puede optar de pronto por decir, ¿sabes qué? Eh, Nos guardamos el derecho de entregarles todo completo o legalmente se puede obligar a que entreguen esa parte que falta. De lo que conozco legalmente lo puede hacer a través de la autoridad, en este caso el fiscal, como es el que dirige la investigación, debería ser el que impulse ese requerimiento. Entonces, desconozco si de pronto Segura EP tiene algún documento o alguna disposición en el sentido de negar dar esa información. Eso sí, yo desconozco, es una institución municipal, pero de lo que se sabe es el fiscal como dirigente de la investigación, él podría requerir, solicitar que se entregue todo el video y hacer público, ¿no? Si eso también serviría como argumento de las circunstancias por las que los militares, los señores militares, les detuvieron ante el clamor ciudadano, como decimos, actuaron. Entonces, eso ya debería haber la voluntad, en este caso, del señor fiscal para requerir. Pero, ¿y en este caso estas nuevas pruebas podrían ingresar al proceso o ya no? Jurídicamente, de lo que conozco, ya no, porque por algo es la etapa, esta etapa que ya atravesaron ellos de la prisión preventiva, en donde se había la recopilación de pruebas, de evidencias, de indicios. Entonces, consideraría que ya no. Entonces, sin embargo, de eso, no sé si sea por falta de diligencia, voluntad, o no sé, que sean por parte del fiscal que no se ha requerido. Y ustedes como familiares tal vez no han ido a estos almacenes que están por ahí cerca, al mismo mall, al Pica, a pedir videos ya privados que ellos tienen como empresa. La verdad no lo hemos hecho. Una, porque la mayoría de familiares somos de la sierra, pocos de acá de la provincia de Guayas, en este caso de mi lado, como decía, las personas que salían en las motocicletas eran de mi lado. Entonces no se lo ha hecho. No se lo ha hecho, una, por el temor también, porque para mí fue visible y palpable ese temor que uno siente al tratar de requerir eso y justamente se identifique que estamos por esa situación. Nosotros debemos salvaguardar nuestra integridad también. Pasó el 31 cuando nosotros estuvimos en la audiencia que le daban a los militares en ese momento y se les dictó prisión preventiva. Nosotros como familia estuvimos en los exteriores, en la parte de afuera, y había mucha, pero mucha gente por parte de los adolescentes. No niego, están en su derecho, pero sin embargo, eh, ellos emitían epítetos, palabras groseras, inclusive amenazantes en contra de nosotros. Entonces, imagínense que las personas empecemos en ese plan de manera independiente e individual a querer recabar ese tipo de pruebas. ¿Quién quita que se corre el riesgo de que atenten contra nosotros? Entonces, por eso no se ha hecho. Su hermana también mencionaba que hay un oficial que está por que le den el paso ya a Galápagos. Eh, ¿Cuál es la relación que él tiene con el caso? El señor oficial es un señor teniente coronel, que voy a omitir el apellido, pero sí lo sé. Es el que participó en la recopilación de las presuntas pruebas, del reconocimiento del lugar, haciendo las investigaciones, manipulando de pronto evidencias, esas evidencias que debió haberse manejado con la debida cadena de custodia, que no se lo hizo, alterando ciertas situaciones con la finalidad de pronto, entiendo que haya sido con la finalidad de ayudar, no quiero pensar de lo mejor que haya sido. Sin embargo, la fiscalía le agregó al proceso, entonces parte de él también como parte procesal recibió medidas cautelares para que se presente cada 15 días. Obviamente él no está detenido y de lo que se conoce va a ser trasladado a Galápagos para que preste servicios allá. Entonces, quizá eso es lo que
las personas que se han llegado a enterar, en este caso todos nosotros como familiares, consideramos que como que mientras unos siguen laborando tranquilamente e inclusive en la mejora de su currículum laboral, los otros están padeciendo y sufriendo este calvario que es estar detenido. Ahora, y este, teniente coronel, dijo, ¿no? Coronel. ¿Y este teniente coronel estuvo presente durante el operativo o no? No. ¿Cómo él llega luego a meter manos ahí en la investigación? De lo que se conoce como ser parte de la Oficina de Asuntos Internos, es decir, que investigan a los propios militares, él quiere sacar su información, su investigación, aclarar las cosas, entonces ahí es cuando se inmiscuye en este hecho, más no ha estado presente, o sea, haya sido parte de esta actividad o de esta detención de los adolescentes. O sea, él tiene que presentarse periódicamente. ¿Está siendo procesado o no? Procesado, exactamente, es parte de los procesados. ¿Y por qué está siendo procesado? ¿Por investigar? Por haber alterado, o sea, las actividades que él hizo, las gestiones que él hizo, no las debía hacer, porque cualquiera de las personas, yo me pongo en ese lugar, yo a mi libre albedrío no podría plantearme realizar una investigación si no tengo una delegación fiscal, o aparte de aquello, no soy la persona indicada para realizarlo. De pronto, si yo lo hago, podría inferir de que tengo algún interés, algo busco, quiero tapar algo, no sé. Entonces, no estoy pensando yo en eso. Al contrario, pienso de manera positiva que de pronto él quería aclarar cómo estaban las cosas, pero cometió una serie de situaciones que de pronto, aparte, antes de ayudar, perjudicaron, porque el mal manejo de evidencias, el hecho de haber investigado por su lado, ciertas cosas, pronto alteró quizá el criterio de las autoridades, porque ¿qué es lo que dijeron tanto el juez y el fiscal por ese procedimiento de él? Adujeron que no podían recibir otra medida cautelar que no sea la prisión preventiva, porque los militares, constituyen un peligro si estuviesen afuera, porque miren lo que estuvieron haciendo. Y ojo, que los que estuvieron detenidos, ellos no participaron en eso de irse a la verificación de la escena del delito, de realizar allanamientos, de ir a buscar al señor Tomalay, nada, ellos no participaron, sino fue este señor teniente coronel. Entonces, de eso se tomó tanto el fiscal como el juez, como para decir, miren lo que hicieron, por eso es que mejor hay que tenerles detenidos. Entonces, sí jugó en perjuicio de los señores militares. Bueno, y sin embargo, ¿es veraz que el señor va a ser trasladado a Galápagos? Se conoce, sí, porque hay inclusive un documento, ese documento ya lo tienen los familiares, de lo que yo también he leído, y eso es veraz, salvo que haya con esto una contraorden, y como en las instituciones eso puede pasar, ¿no? Un día es comandante, al otro día ya no es comandante, o sea, eso puede darse inmediatamente, no sé. Okay. Lo que se sabe oficialmente ya está. Ahora, según el abogado que maneja el caso, ¿bajo qué medidas los militares deberían de ser sancionados o sentenciados? ¿Bajo qué medida? No, particularmente hay que tomar en cuenta que en este momento la Fiscalía ha determinado como un delito de desaparición forzosa. Claro. Entonces, la defensa es o va apuntada a que no existe esa desaparición forzosa. No existe. Entonces, dada el conocimiento de las circunstancias que se ha dado, entonces no hay una tal desaparición forzosa. Entonces, al defender de esa manera, pues lo que se está defendiendo es la inocencia de ellos y la inmediata libertad. Ahora, si hablamos en el plano netamente administrativo, quizá sea una contravención. Ellos no cumplieron el protocolo de haberlos dejado donde debían haberles dejado, en un recinto policial, por eso, pero más no por una desaparición forzosa que ellos hayan inducido
o ellos hayan cometido, y mucho peor en el tema de quitar la vida, que no se ha dado. Ya, ok. Entonces entiendo que debería ser más por por un problema administrativo, una Un sanción causal administrativo, administrativa claro. y no más bien por desaparición forzosa, porque ya según los datos recabados, pues los adolescentes no desaparecieron en manos Bueno, de los militares. por supuesto. Sin embargo, la acción que el oficial tomó sí indujo a que luego ocurran estos casos. ¿Ahí hay algo o lo pueden vincular, la justicia lo podría vincular de alguna forma? Como les decía, no soy una persona versada en las leyes, así como un erudito en ese sentido, pero quizá yo asumo o intuyo que quizá eso es lo que en su momento para justificar, ¿no? Ojo, para justificar lo que se ha venido dando diligencia tras diligencia, es lo que quieran hacer, Ya. quizá. Y con esto podría también decirse que es un delito de Estado. Bueno, eso ya está en manos netamente de la justicia, porque tendrá que pasar algunas instancias hasta que eso sea declarado. Inclusive, acordémonos de casos emblemáticos que han pasado aquí en el país, como por ejemplo el caso Restrepo, en donde ya agotada todas las instancias internas a nivel judicial, eso recurre a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Y allí esa corte, como nosotros somos miembros de la defensa de los derechos humanos, pues el Estado tuvo que asumir esa sentencia, ¿no? Como fue la reparación en el tema monetario al familiar, en este caso al padre de los hermanos Restrepo, y también a la Policía Nacional, en donde se capacite año tras año en la formación de derechos humanos. Esa fue la sentencia que dispuso la Corte Interamericana de los Derechos Humanos por ese caso. Y en cuanto al tema de indemnización económica, ¿de cuánto estaríamos hablando de darse el caso un delito de Estado? De lo que yo conozco, específicamente en el caso de Restrepo, fue de $2 millones que la Corte Interamericana dispuso, ¿no? Ahora no sé, eso ya es netamente depende de la Corte, pero estamos hablando ya a futuro, si es que se diera, pero claro, viendo cómo son las circunstancias, un caso no tiene nada que ver con el otro caso, o sea, realmente, y yéndonos al plano concreto, no existe tal, no puede, o sea, desde mi punto de vista de la sensatez, no existe ese tipo de... no existe, pero como estamos en medio de una justicia tan parcializada, vemos que ocurren muchos casos de injusticia, de corrupción, y aquí en el Ecuador podríamos esperar cualquier cosa también, ¿no? En el peor de los eventos. No sabemos, o sea, ya eso prácticamente está en manos de los jueces y de la moral de los jueces y de cómo van a actuar en este caso. Y digamos que, vayámonos un poquito más allá, digamos que hay un delito de Estado, que sentencian un delito de Estado. Eso también implica, pues, que el presidente Noboa que por allí, o sea, que si están buscando la más mínima falla o el más mínimo error, si así nomás de boca piden la destitución ya del presidente, que renuncie el presidente, que porque pasó una mosca debe renunciar. Entonces, esto con mucha más razón conllevaría a que la oposición se agarre de esto para efectivamente pedir la destitución del presidente Noboa. O sea, sería como que le cae el anillo al dedo. Claro, eso, para ellos, ¿no? Evidentemente, los actores políticos de diferentes bancadas que tenemos aquí en nuestro país, eso es lo que pedirían, ¿no? Aprovecharse y pescar a río revuelto este tipo de circunstancias, entiendo yo, y por eso también es que quizá ha existido muchos obstáculos en todo este proceso que se ha venido dando con los 16 militares. Entonces, nosotros desde el punto de vista siempre como familiar estamos pendientes
es que ante todo se trabaje o se actúe con transparencia, con equidad, con justicia. Eso es lo que se está pidiendo y que puedan defenderse en libertad. Si bien es cierto, este 4 de septiembre tenemos otra audiencia de la preparatoria al juicio y también la revisión de medidas. Esperemos tener resultados, a pesar de que, como yo le dije anteriormente, a veces parece que nadamos en contra corriente. Lamentablemente, las autoridades hacen juicio de valor anticipado, demostrando una parcialización total en este caso, y eso es lo que no se quiere. Sí se debería actuar de manera equitativa, justa e imparcializada, ¿no? ¿Por qué usted dice que han hecho un juicio de valor anticipado? ¿En base a qué? ¿Qué se está viendo ahora? Yo podría decir que han hecho un juicio anticipado porque en el mes de junio se presentó un recurso de revisión de medidas, el recurso de habeas corpus, perdón, basándose en la nueva ley que expidió el señor presidente, en donde se establecía que, de acuerdo a la modificación del artículo, que tanto policías como servidores de los militares, al actuar en estado de excepción o de conmoción social que estamos viviendo, no deberían tener una medida cautelar de prisión preventiva, sino más bien defenderse fuera, presentarse cada 15 días, y en ese sentido se presentó. Entonces, en dicha audiencia tenían que presentarse todos los sujetos procesales. Yo también estoy aprendiendo un poquito de derecho, como inmiscuyéndome en este caso. Entonces, los sujetos procesales en este caso son los ahora detenidos, los que están denunciando, el fiscal y el juez. Entonces, actuó un juez neutral, en este caso, como ellos están detenidos en Atacunga, una señora juez de la provincia del Cotopaxi. Entonces, al escuchar las versiones tanto del fiscal como del señor juez, ellos hicieron juicio de valor, pero defendiendo a ultranza, como que si ellos fueran ya los responsables del cometimiento de ese delito. Entonces, ahí uno se ve, ¿no?, de lo poco que yo podría decir y conocer en el tema legal. Si me equivoco, mil disculpas, soy humano, me puedo equivocar. Sin embargo, un fiscal es un servidor público en donde está encargado de llevar una investigación de un presunto delito. Y para llevar esa investigación del presunto delito debe acoger pruebas de cargo y de descargo de las dos partes. Y ahí llegar a tener o hacer un juicio de valor como para a defender o a su vez darle luces al juez para que actúe en derecho. Pero si él solamente se parcializa, y los militares de esto, los militares de este otro, y ellos hicieron esto, y no ve, ¿no? Es como que él no ve el bosque porque le estorban los árboles. Es una paradoja, pero así está pasando. Claro, oiga, pero, a ver, pero digamos que no se garantizó la vida de los adolescentes al momento de dejarlos a altas horas de la noche, en un lugar muy lejano de su domicilio, dejarlos prácticamente al abandono. Ahí no existe, tal vez, que no se está garantizando la vida de ellos. Es controversial pensar en esto, ¿no? Quizá, viéndolo desde ese punto de vista, cualquiera dijera, claro, un lugar peligroso, estando en estas circunstancias, les dejaron alejados de su lugar de residencia. Quizá ese es un punto de vista respetable, ¿no? Pero también el otro punto de vista que quizá el oficial, en este caso el jefe de las patrullas, pensó es generar un escarmiento y mandarles por humanidad y empatía, no me vuelvan a cometer eso, y se fueron a su casa. Nunca estuvo en su mente o jamás de algún servidor público, policial o militar, me supongo, que no va a estar en la mente que, bueno, esperemos que le pase esto, que le suceda esto. No creo que eso haya estado proyectado para que eso suceda. Claro, pero bien podrían valerse
las personas que quieren de pronto sacar de esto algún rédito político o económico, valerse de eso. Por supuesto que sí, claro, por supuesto Ahora, que sí. ¿cómo funciona en el caso de que estábamos en, en un estado de excepción? Mire, en un estado de excepción se entiende que debemos nosotros como ciudadanos cumplir, ¿no? Y estamos expeditos como para el cumplimiento de lo que tanto la policía como los militares que están resguardando el orden lo hagan. No podemos nosotros salir a las calles y debemos cumplir con esa disposición. Mucho más sabiendo que son adolescentes, pues no. Pero ninguna persona puede irse en contra de esa normativa. Entonces, las Fuerzas Armadas y Policía Nacional están facultados como para hacer cumplir ese estado de excepción, ese estado de conmoción social que estamos atravesando y estamos. Entonces, bajo esas circunstancias, en ese sentido, ellos actuaron en lo que correspondía como Fuerzas Armadas. Ahora, también se decía mucho de la intervención de alias Nomo en este caso. ¿Cómo se llegó a esa conclusión? ¿De dónde salió esa información? Incluso el hombre estuvo detenido y luego pues puesto en libertad como si nada, ¿no? ¿Cómo se llega a esta conclusión de que él tiene que ver con la muerte de los 4 de las Malvinas? Ya, de lo que se conoce, yo también hasta por medios de prensa y ahora las redes sociales, se maneja y siempre estamos pendientes y atentos, ¿no? Se conoce que esa versión fue dada por el señor Valverde, aquella persona que, acuérdese, fue la que dijo que escuchó en un bar donde estaban libando, quién dispuso y a dónde les fueron a dejar a los chicos. Entonces, con la versión de él, inclusive le rescataron los cuerpos. Entonces, si el resultado fue efectivo de lo que él manifestó, entonces, ¿por qué no se investigó? No se lo vinculó en ese momento. No sé, no quiero pensar que sea falta de interés o de voluntad por parte de la función judicial. De pronto no quisieron hacerlo o no era conveniente que esto se esclarezca dadas las circunstancias políticas que atravesaba en ese momento nuestro país. Acuérdese que atravesamos una época de elecciones y eso que quizá que se aclare en ese momento prácticamente les hacía caer todo ese teatro que se estaba manteniendo en contra del gobierno que al momento tenemos. Yo entiendo que por eso quizás sea que se dio esto. Y este señor Valverde continúa dentro del proceso porque él ya dio su versión, pero él continúa, tiene que presentarse o el señor, no sé, me invento, no tiene miedo el señor de haber contado lo que él sabía. ¿No será que alguien lo puede identificar de pronto? ¿Quién sabe, no? ¿Quién quita que eso suceda? No sé, en la mentalidad de la persona, no lo conozco, qué es lo que esté sucediendo en este momento. Sin embargo, de lo que conozco, ya no es parte de sujeto procesal al momento, porque me parece, si mal no recuerdo, en su momento un defensor, el abogado de nuestra parte nos había indicado que se le quería citar, pero que ya no se puede saber ni su domicilio ni su paradero, entonces prácticamente eso también queda en el aire. Eso juega en Lo del contra. señor Valverde. Uh-huh. Pero sí está documentado la versión de él. Parece que sí, está en el expediente, eso estaba en el expediente. Señor Valverde, señor Tomala. Pero y ahora ya no aparecen ninguno de los dos, ni Tomalá ni Valverde. No, salvo que la fiscalía quiera considerarlo y nuevamente vincularle y por todos los medios tratar de ubicarlos. Pero imagínense, dadas las circunstancias, ahora los detenidos caen en su momento, les dan medidas cautelares y jamás aparecen, porque obviamente saben a lo que se tienen. Claro. Será imposible. Bueno, eh,
Esa era una de las dudas que teníamos. No sé si de pronto algún llamado a las autoridades para que traten de esclarecer este caso, pues y los militares también que salieron a hacer su deber de defender al pueblo, a los ecuatorianos también, justamente en este estado de excepción, puedan la gente también pensar un poco, ¿no? Que no solamente se trata de juzgar por los hechos que se dieron, sino también analizar y ya más aún que ya el caso ha avanzado. ¿Cuántos meses ya? 9 meses. 9 meses ha avanzado. Hay cosas que ya se conocen con más claridad, que ya no son rumores, sino que ya son verdades, que están incluso documentadas. También sacar una conclusión y que también los militares puedan defenderse en derecho. Sí, eso es lo que se pide, ¿no? Más que todo que se lleve un proceso justo, transparente, equitativo, y que en este caso quienes están encargados de administrar justicia lo vean desde ese punto de vista. Ahora, mire, tengo yo una duda. Digamos que los militares, en el mejor de los casos para ustedes, sobre todo como familiares, solamente se les da sanción por, ¿cómo se le llama? Sanción administrativa. Solo se les da una sanción administrativa. ¿Cómo quedaría el caso de los familiares, de los adolescentes? O sea, ¿usted cree que ellos recibirían justicia de alguna manera? A menos que, obviamente, la justicia haga su trabajo y capture a los verdaderos culpables y a los verdaderos asesinos, que es lo normal que yo creo que debería de ser, ¿no? Porque acá sí se está haciendo una justicia supuestamente imparcial, porque ya está bien, están detenidos los militares, los que participaron, los que los dejaron abandonados, los que los dejaron solos, los que no supieron protegerlos, ellos están detenidos. Pero y en realidad, o sea, los verdaderos asesinos de los adolescentes, eso está vivito, o sea, no hay justicia, es una justicia parcializada, no hay justicia porque ¿qué pasa con las personas que verdaderamente asesinaron de una manera atroz a estos chicos? Entonces, los derechos humanos sí exigen justicia, justicia para los militares, pero hasta ahora yo he visto tampoco que ellos no se han pronunciado sobre el hecho de los verdaderos asesinos, quienes le quitaron la vida a estos chicos. Eso está ahí como que si nada, se han enfocado más del lado de acá, donde pueden recibir tal vez alguna compensación, alguna indemnización, y sin embargo están dejado de lado la verdadera justicia. ¿Quiénes provocaron la muerte de estos chicos? Que son los que verdaderamente deberían de estar rindiendo justicia en prisión por la muerte de estos adolescentes. Sí, efectivamente, mientras la Administración de Justicia no considere lo que usted acaba de decir, que tanto los familiares, los organismos de los derechos humanos se enfoquen realmente en las personas que cometieron este crimen atroz y quieran justificar centralizando su atención en los militares, esto va a tener un sinsabor, tanto de injusticia como para los familiares y militares propiamente, como también para las víctimas, en este caso sus padres, porque ellos en su momento sabrán que en efecto los militares les detuvieron, pero les dejaron con un afán de correctivo, que vayan a su casa, pero en realidad los verdaderos autores, quienes cometieron este suceso, pues anden libres y no se dé una justicia como corresponde. Sí debería quedar inclusive en la conciencia de los administradores de justicia que lo que se está haciendo no está bien. Nosotros pedimos transparencia y justicia en ese sentido. Claro, y es lo que los padres también deberían de estar haciendo lo mismo, ¿no? O sea, está bien que los militares sean sancionados, okay, pero la justicia realmente de quienes le quitaron la vida a los menores no está en el limbo, eso no, ni siquiera nosotros sabemos qué realmente es lo que está pasando o en qué momento estas personas van a pagar por lo que le hicieron a estos chicos, ¿no? Bueno,
Les agradecemos a todos los que han estado pendientes de este caso. Esperamos en algún momento poder contar ya con el abogado de uno de los militares. Me dice que son 3 por 3 que les dan, ¿no? Un abogado menos, sí. asiste a 3. Sí, un consorcio jurídico está a cargo de la defensa, tiene su sede en la ciudad de Quito, entonces siempre estamos pendientes también de lo que cada diligencia, cada evento que se suscita. ¿Cuándo hay audiencia? El 4 de este mes, es decir, el 4 de este mes. Bueno, esperemos que no salgan también con sus leguleyadas, decir que no, que se suspendió o cosas así, porque igual todos están ahí, ¿no? No es que falta alguien, que no se enferme nadie y este caso puede avanzar y pueda resolverse de la mejor manera, sobre todo con justicia. Justicia ante todo, justicia es lo que pedimos. Es lo que pedimos. Bueno, agradecemos a todos, también a don Pillajo. Su hermana está allá en Quito, es una de las señoras que en un video vamos a pasar donde se la ve a la señora que está en los exteriores del Ministerio de Defensa, pues exigiendo justicia y que especialmente el ministro de Defensa tome cartas en el asunto y le dé el respaldo que los militares están pidiendo en este caso. Muchas gracias. Gracias a usted.